Baranets confirmó oficialmente el ataque del misil hipersónico Kinzhal en un búnker secreto en Lviv. El ejército ruso atacó un búnker secreto en Lviv con un misil hipersónico Kinzhal. En marzo de este año, el ejército ruso supuestamente atacó con un misil hipersónico Kinzhal un búnker secreto cerca de Lviv en Ucrania, donde docenas de altos oficiales estadounidenses y de la OTAN llegaron como asesores. Esto fue informado por la edición griega, sin embargo, la confirmación oficial de esta información de los lados estadounidense y ruso aún no se ha conseguido. El observador militar y coronel retirado Víctor Baranets citó datos de que solo 40 cuerpos de los muertos fueron recuperados de los escombros, mientras que unas 160 personas aún permanecen bajo tierra. Por esta información, los internautas criticaron al experto. Baranets comentó su declaración en vivo. El observador señaló que el enemigo no debe revelar información sobre sus pérdidas, por lo que Occidente oculta estos datos. Baranets destacó que, a pesar de las críticas, confirma oficialmente esta noticia desde el lado ruso. Y que, el enemigo debería correr alrededor de Kiev, Washington, Varsovia, Bruselas y decir, ¿cómo nos la aplicaron los rusos? 200 oficiales, incluido el más alto. Nunca lograrás que el enemigo declare el número de muertos de su lado. Confirmo oficialmente esta noticia desde el lado ruso, no importa lo que alguien me diga y no importa quién me critique, señaló el observador militar. Cabe señalar que debido a la falta de confirmación oficial de esta información por parte de los lados estadounidense y ruso, la confiabilidad del mensaje sigue en duda. Sin embargo, este mensaje sigue despertando un vivo interés y debate en los medios de comunicación y entre los usuarios de Internet. Documentos secretos exponen a Biden. Mentiras sobre Ucrania y los intereses nacionales de Estados Unidos. Los documentos secretos filtrados confirman que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su administración están mintiendo sobre el verdadero papel de los Estados Unidos en el conflicto en Ucrania, y que el estado real de las cosas es contrario a la declaración oficial de la Casa Blanca. Esta declaración fue hecha por el coronel estadounidense retirado Robert McGinnis en un artículo para Fox News. Según McGinnis, los documentos clasificados contienen información que contradice lo que dicen los funcionarios de la administración Biden. Además, Biden y su equipo no pueden responder a la pregunta de qué intereses nacionales estadounidenses se persiguen en Ucrania. Esta acusación plantea serias dudas sobre cuán transparente y honesta es la política de la administración estadounidense hacia Ucrania y la política mundial en general. Después de todo, la situación en Ucrania es un tema clave para los Estados Unidos en las relaciones con Rusia y otros estados. Estas acusaciones pueden afectar a la opinión pública y causar desconfianza en las acciones de Biden y su equipo en la política internacional. Creo que los rusos están ganando de todos modos, y además, los rusos saben la verdad, coronel McGregor. Creo que los rusos ganan de todos modos, y además, los rusos saben la verdad. Y los ucranianos saben la verdad. Ahora están en una situación terrible, los empujamos a lanzar una ofensiva masiva en la primavera. Pero no tienen ni la fuerza ni los recursos para mejorar la situación en esta etapa. Realmente necesitan retirarse y defenderse de los rusos que van a atacar, el ex asesor del presidente de los Estados Unidos, el coronel McGregor, sobre la situación en Ucrania.
Creo que deberíamos considerar la posibilidad de que la persona que publicó el material clasificado esté cansada de mentir. Esto sucede cuando ves que tu gobierno desinforma al público una y otra vez. Eventualmente, llegas al punto en el que tienes que decir que tiene que parar. Los estadounidenses necesitan saber la verdad, incluso si nos duele a corto plazo. Poderosos bombardeos en las posiciones avanzadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania se llevaron a cabo en la dirección de Kupiansk. Decenas de bombas fueron lanzadas sobre las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kupiansk. Han aparecido vídeos en la red que muestran un ataque del ejército ruso contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, presumiblemente en la región de Kupiansk. Las imágenes de video de un poderoso bombardeo estaban a disposición de Avia.pro periodistas. Las imágenes de video muestran cómo se produce una poderosa explosión en el lado opuesto del río, como resultado de lo cual una nube de humo se eleva a una gran altura. Unos segundos más tarde, se producen una serie de explosiones en la misma zona, cuyos sonidos llegan tardíamente a la cámara del operador. A juzgar por las crecientes columnas de humo, se llevaron a cabo al menos 10 ataques con bombas en total. Sin embargo, las imágenes de video, según la fuente, se hicieron el año pasado. Cabe señalar que anteriormente las Fuerzas Armadas rusas atacaron instalaciones militares en la región del Lviv con un misil Dagger. Como resultado del ataque, el búnker del puesto de mando de reserva, que estaba ubicado a una profundidad de unos 100 metros y pertenecía al antiguo distrito militar de los Cárpatos, fue alcanzado. El ataque demuestra las capacidades y el poder del ejército ruso en el marco de la situación actual. Según el experto militar ruso Barans, puede confirmar oficialmente tal ataque. MK. El ejército ruso notó signos de una contraofensiva por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las tropas de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia notaron signos de una ofensiva inminente de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de la operación militar especial. El primer ministro de Ucrania, Denis Shmyhal, anunció en Washington la próxima ofensiva a gran escala de las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, para restaurar las fronteras del país que existían en 1991. La reconstrucción incluye los territorios de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Kherson y Zaporozhia y Crimea. El primer ministro realizó visitas expresas a Canadá y Estados Unidos para solicitar armas adicionales para las Fuerzas Armadas ucranianas. Los expertos militares están notando signos de una mayor acción en la línea del frente. El canal de Telegram más antiguo que EDA, refiriéndose a la información de la línea del frente, informa que las Fuerzas Armadas de Ucrania han intensificado el bombardeo de las posiciones de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, Fuerzas Armadas de RF, y las áreas traseras utilizando sistemas de cohetes e HIMARS estadounidenses y misiles Alder ucranianos. A lo largo de toda la línea del frente, la tensión se siente antes de los próximos eventos, incluida la posibilidad de ataques masivos con drones de combate. Según la publicación en Moskovsky Komsomolets, el comando ruso está monitoreando activamente la situación y no se mantiene alejado de los acontecimientos. El ejército ruso supervisa las acciones preparatorias de las Fuerzas Armadas de Ucrania y toma medidas para neutralizar las amenazas.
Durante el fin de semana, las Fuerzas Armadas rusas atacaron almacenes y posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las regiones ucranianas fronterizas con Rusia, utilizando bombas ajustables.